Gracias por la invitación a conversar de este tema que yo hace muchos años que no lo hablaba en público, pero es un tema que siempre me interesó. Tiene que ver con mi infancia y adolescencia en un país en dictadura militar, en el cual una de las cosas que había era edictos de policía. Ahora no se sabe qué son los edictos de policía, pues ya han pasado muchos años, pero en mi generación se hablaba mucho de los edictos de policía. Por hacer un breve raconto de lo que pasó en el siglo XX, el Código Barrio de fines del siglo XIX tenía una disposición muy chiquita que decía que los jueces correccionales tenían competencia de alzada de las faltas de policía. Ese es el sustrato normativo con el cual la Corte Suprema de Justicia a principios del siglo XX validó los denominados edictos de policía, que eran bandos que dictaba el jefe de policía y por los cuales se regulaban los carnavales, por ejemplo, las fiestas de azar, los bailes, los juegos de azar para que no hubiera quinielas clandestinas, los hoteles, para que los hoteles de pasajeros informaran quiénes eran la clientela de los hoteles, esto de la policía a la francesa, ¿no? Control policíaco de quién circula por los hoteles, había libros de pasajeros en los hoteles regulados en edictos de policía, y por supuesto edictos de vagos y maleantes, ¿no? ¿Quiénes son los vagos? Los que no trabajan, no los ricos que no trabajan, sino los que debieran trabajar porque son pobres y andan por ahí deambulando, y los homosexuales. Entonces había un edicto para los homosexuales. Estaba prohibido ser homosexual, de andar por ahí escandalizando la vida, y esto era una infracción contravencional reprimida por el derecho en estos edictos. Bueno, estos edictos dictados por el jefe de policía, es decir, en forma de bando, no tenían mucha razón de ser jurídicas, salvo estos pasos de la Corte que los habían convalidado, en realidad hablando de unos de prefectura que regulaban las situaciones en el puerto. También había bandos de prefectura. Hoy los únicos edictos de policía que sobreviven son los de la prefectura, justamente porque aplica la prefectura naval argentina en la capital federal. Hoy hay edictos de policía todavía, en la ley de prefectura, los firmó Aguirre Barrio, lo falleció hace poco, bueno, en aquel momento era otra época del país, pero bueno, no son tan malos, pero hay alguno de merodeo, hay alguno de vacancia en esa ley de prefectura, y se aplican en Puerto Madero, en los barrios selectos de la ciudad se siguen aplicando los edictos de policía, pero los aplican las fuerzas de seguridad de prefectura. Bueno, en Policía Federal no teníamos, había policía de la ciudad. Fue toda una lucha de la década del 30 al instalar la Policía Federal, porque se veía esa institución luminosa que era el FBI, el Federal Bureau, que también luchaba contra el comunismo en Estados Unidos a partir de la década del 20 y del 30, y queríamos emular eso. Sánchez Orón lo defendía en el Senado la necesidad de una policía federal. Bueno, eso no se logró hasta la dictadura militar del 43, que es la que crea la primera ley de Policía Federal Argentina, firmada por el vicepresidente de ese golpe de Estado. Después del 17 de octubre fue vicepresidente Juan Perón. La primera ley de la Policía Federal fue firmada por Juan Domingo Perón. Esa ley decía que el jefe de la Policía Federal dicta los edictos de policía, es decir, le da competencia legislativa, juzga los edictos de policía y además aplica las normas de policía. Tenía otra disposición interesante que permitía también detener a quienes fuera necesario por agregación de antecedentes hasta por 24 horas. Esta primera ley de la Policía Federal, que no existió hasta el año 45. En 1945 se sancionó esta legislación. Se aplicó abusivamente esa legislación a los estudiantes de esta Facultad de Derecho, sobre todo a políticos, a la madre de Borges, se la castigó con edicto, se la llevó a la cárcel de Buen Pastor. Si visitan la cárcel de Buen Pastor, que es el Museo Penitenciario Nacional, que está ahí en San Telmo, en la esquina con la Plaza de Defensa, pueden ver abierto el libro de detenidos de Devoto en la página donde está Leonora Acevedo, madre de Borges, que entró junto con la hermana Nora Borges, por cantar la Marsellesa acá en Plaza Francia en el aniversario de la liberación de París, que era visto o en la calle Florida, no sé si en la calle Florida, pero cantaban la Marsellesa como diciendo acá nos gobiernan los nazis, ya se liberó París, y ese acto político escandaloso. Por el edicto de escándalo la llevaron detenida, el edicto de escándalo, otra figura de dudosa tipicidad y de apego a la legalidad. Fue muy mal visto la aplicación de los edictos durante el gobierno peronista y durante la revolución denominada Libertadora, el golpe de Estado que terminó con el segundo gobierno de Perón en 1955. Después hubo otro, primero vino el golpe de Lonardi, que era sin vencedor ni vencido. Después vino el segundo golpe de Estado, lo pone Aramburu, pero respeta las designaciones luminosas que había hecho Lonardi en la Corte Suprema de Justicia,
y respeta a Sebastián Soler como Procurador General de la Nación, y Sebastián Soler, en un muy valiente dictamen, en el caso Muy dictamina que no se podía admitir el sistema de delitos de policía que existía en la capital federal, que esto era un verdadero código de delitos o reglamento de delitos. Había un reglamento, un procedimiento de reglamentos contravencionales aprobado por la resolución de policía, que era un verdadero código procesal, y había una serie de delitos que constituían un verdadero código de fondo, que no respetaban los mínimos principios de la ciencia y no respetaban el principio de legalidad en muchas de sus figuras, vagamente dicho esto en el dictamen. Muy interesante el valioso dictamen del ilustre jurista Sebastián Soler. En 1940 nos habían introducido la dogmática hermana, había empezado antes, ¿no? Ya sabíamos, no sé, el Código Baviera, veníamos leyendo la dogmática hermana, pero era un ilustre jurista por aquel entonces, y vino a plantear que se violaba el principio de legalidad con los delitos de policía. Se olvidó Sebastián Soler que estaba en un golpe de Estado. Entonces, lo inmediato que ocurrió fue que, por un decreto de necesidad y urgencia, se ratificaron legislativamente los delitos de policía. La Corte llegó a sacar el caso Muy donde declaró la inconstitucionalidad por violar el principio de legalidad, pero sirvió solo para el caso Muy el caso ese, porque todos los demás casos, cuando se planteaba la violación del principio de legalidad, estaban ratificados legislativamente por una norma que los ratificaba y decía que se convocaba una comisión redactora para sancionar el código contravencional de la capital. Código que, mientras el Congreso de la Nación fue la legislatura local de la capital, todo el tiempo de colonización federal que padeció la ciudad de Buenos Aires por el modelo constitucional norteamericano, Washington lo sigue padeciendo. Cada tanto sacan alguna norma de Sevilla donde ponen algún castigo especial a Washington, este lugar donde viven los políticos tan odiados por los que los votan para gobernar en Estados Unidos. La ciudad de Buenos Aires, durante los años que estuvo bajo la égida del Congreso de la Nación como legislatura local, jamás tuvo un código contravencional. Lo único que se logró fue una ley de violencia en el espectáculo deportivo con el delito de contravención aplicado por la policía, un proyecto de la Rúa aplicado por la policía, los delitos de violencia en el espectáculo deportivo. Pero respecto de las contravenciones, se ocuparon incluso de prorrogar el sistema de delitos de policía cuando inadvertidamente lo derogaron. Cuando se sancionó en 1991 el Código Procesal Penal de la Nación, habían derogado la norma que había en el Código de Procedimientos en materia penal anterior, que permitía fijar el monto de las multas de los delitos y le daba vigencia a los delitos, porque los delitos tenían una norma de equivalencia entre días de arresto y multa, y esa multa, por la inflación, había que actualizarla, que había una norma del Código de Procedimientos en materia penal, por la cual había una multa que la Corte actualizaba semestralmente, que era la que permitía darle entidad carnal a los delitos, que si no se quedaban sin pena. Entonces, inadvertidamente, al derogar el Código Barrio, derogaron las normas que atribuían competencia a la justicia correccional en materia de faltas, y con eso derogaron también la norma que fijaba la equivalencia de los edictos, y habían desaparecido. Rápidamente, Adelina D'Alessio de Viola, creo que fue la legisladora de la iniciativa, diputada por la policía, creo que era, digo, por la provincia de Buenos Aires, no recuerdo bien por qué distrito, rápidamente se sancionó un proyecto de ley enmendando ese grave error del Congreso, y se mantuvo la vigencia de los edictos de policía en la Argentina, en la capital federal. La ciudad de Buenos Aires después tuvo su proceso de autonomía, vino la Constitución del 94, la reelección de Menem, y como contraprestación la autonomía para la ciudad de Buenos Aires con su estatuto o constitución. Yo prefiero decir constitución, algunos dicen que es un estatuto, y esta constitución trae por empezar, trae un artículo 13 que proscribe el arresto en materia contravencional, que es muy importante esa disposición de modo absoluto, ¿no? En el artículo 13. Pero además, en las cláusulas transitorias trae una serie de autorizaciones para las autoridades de la ciudad de Buenos Aires electas. Estaba electo el primer gobernador de la ciudad de Buenos Aires autónoma, era de la Rúa, electo como jefe de gobierno de la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires en realidad, y después juró la Constitución. Pero a él le tocó convivir con las normas estas transitorias que permitían que él dictara las normas necesarias para implementar la justicia contravencional provisoriamente y para dictar las normas de procedimiento que correspondiera aplicar, con la idea en el texto constitucional de que los jueces de la Constitución analizaran el texto de los edictos, hicieran un cribaje de las figuras más repugnantes, las que no se podían admitir, declararan esas inconstitucionalidades, y a partir de eso, el trabajo de la legislatura después nos diera un código razonable contravencional en la ciudad. Bueno, durante el gobierno de la Rúa esas normas se incumplieron. Enríquez era el asesor de Mató, en aquel momento que era el secretario de gobierno de la Rúa, y no hubo ninguna intención de implementar esto. Se dejó a la policía seguir aplicando el sistema de delitos que generaban 100.000 detenciones al año. Casi 180.000 personas se detuvieron en la capital federal por el año y medio o más de un año y medio que se tardó en implementar la justicia contravencional, y con eso derogar
el sistema de delitos. Menciono al pasar que la ley orgánica, la ley orgánica de la Policía Federal que se sancionó en el 45 fue abrogada por la dictadura del 55. En el 56, por un decreto, la dejaron sin efecto, pero se sancionaron el decreto 333/58. Los invito a hacer el juego de las 7 diferencias con la ley que había sancionado, pero no hay diferencia. Salvo una clara proscripción de que la policía no se incluya en la política, lo que no privó que la policía siguiera tuviendo una dirección de coordinación federal que se ocupara justamente de la persecución del comunismo, la política, el peronismo y todas las cosas que hizo perseguir la policía desde entonces. En realidad es la misma ley la que sancionó la dictadura, porque no le pareció mal la ley a la dictadura del 55 y sancionó la misma ley que, les comento, es un decreto ley, o sea, es una norma de facto que está ratificada después por una ley o no, pero que sigue siendo la ley actual de la Policía Federal, corporativa, estructurada con una estructura militar, con esta disposición que autoriza a detener en averiguación de antecedentes. Bueno, pero también las normas van cambiando y resulta que esa disposición que autorizaba a tener en averiguación de antecedentes, que es muy importante por esto de la selectividad secundaria y esto de a quién detiene el sistema penal, no detiene tanto a los autores de delitos como a los autores de contravenciones. Esta cifra es muy importante, la que leyó recién Bovino. 75% de las detenciones de la provincia de Buenos Aires son contravencionales, no son penales. 30.000 detenidos en la cárcel de la provincia de Buenos Aires, pero hay 120.000 que circulan por las comisarías detenidos por las contravenciones. Es una población fluctuante y muchas veces repetida, pues son figuritas repetidas, los detenidos contravencionales, siempre se detienen a la misma gente, que viven fluctuando por el submundo de la contravención. Esta ley orgánica de la Policía Federal que autoriza la detención por averiguación de antecedentes fue modificada por una ley que se llamó Ley Lázara, no sé bien por qué, porque la idea era derogarlo eso, pero al final Lázara sacó un proyecto ahí por el cual atemperó la posibilidad de tener hasta por 24 horas, hasta por 10 horas y limitándolo a los casos en los cuales pudiera suponerse que la persona estaba por cometer un delito o contravención, y establecía la supervisión del juez en lo correccional. Ese es el texto actual, esa ley 23850 modifica la ley orgánica de la Policía Federal en su artículo 5 y establece esa posibilidad de detención. Bueno, esa ley, en mi opinión, quedó derogada, porque en definitiva esa posibilidad de tener sin orden judicial para la policía era una excepción que se agregaba a los casos en los cuales el Código de Barrio permitía a la policía el arresto sin orden judicial. La Constitución garantiza el derecho a no ser detenido sin orden emitida por la autoridad competente, que se interpreta que es la autoridad judicial la que puede emitir la orden escrita de detención. La propia Constitución, es cierto, hace excepción a esto cuando autoriza detención en flagrancia, incluso respecto de los que tienen inmunidad de arresto, con lo cual si el que tiene inmunidad de arresto puede ser detenido incluso en flagrancia por delitos infamantes o por delitos graves, entonces también cualquier persona podrá ser arrestada en algunos supuestos. Y estos supuestos están muy bien regulados, estaban muy bien regulados en el Código Barrio. ¿Cuáles son? Son el supuesto de flagrancia, justamente cuando alguien acaba de cometer un delito y huye del lugar o es perseguido por el clamor popular sin solución de continuidad, o sea, se lo persigue sabiendo que es el autor del hecho por los testigos directos del hecho, o cuando alguien presenta indicios vehementes de culpabilidad. No se lo vio cometer el hecho, pero viene todo ensangrentado con el puñal en la mano, cubierto de muestras de culpabilidad. Estos serían los casos, y también hay otros supuestos más, pero más excepcionales, cuando alguien clama auxilio, no vamos a esperar una orden judicial, porque alguien está pidiendo auxilio, entraron al ladrón, ahí puede la policía entrar ante la voz de auxilio, o cuando un ladrón que es perseguido se mete por una ventana en la casa, tampoco hay que ir a buscar una orden de allanamiento, ahí se entra directamente. Esos son los supuestos tradicionales del Código Barrio, en los cuales se podía detener sin orden judicial. Se agregaba esta ley 23850 que venía a permitir un arresto en situaciones en las cuales era necesario determinar la identidad de una persona por hasta 24 horas, limitado a 10 horas y demás. Ahora, ¿qué pasó? Se sancionó el Código de Procedimientos en Materia Penal de la Nación en 1991 y entró en vigencia en 1992. Y esta es una ley posterior, porque es la ley 23898, el actual Código de Procedimientos en Materia Penal, posterior a la ley 23.850 que había modificado la ley orgánica. Entonces vino a restablecer los supuestos
en los cuales la policía puede arrestar con orden judicial con el mismo criterio que traía el Código Barrio. O sea, hoy la policía de vuelta, de acuerdo al Código Procesal Penal, solo puede arrestar en los casos de flagrancia o en los supuestos donde se persigue una persona que se mete en una casa o en el caso del clamor de auxilio y demás, o indicios obviamente. En los demás supuestos quedaron derogados por esta disposición. Si alguna duda había de que hubiera posibilidad de detener a alguien por la posible comisión de una contravención, esto quedó abrogado por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires de 1995, que proscribe la posibilidad del arresto en materia contravencional. No obstante, la Policía Federal Argentina sigue aplicando esta atribución de detener en averiguación de antecedentes hasta 50.000 personas por año. Ha bajado mucho la cantidad, ya no son 100.000 personas por año, pero se sigue aplicando en muy importante medida esta atribución de detener. Son cientos y cientos por fin de semana, porque los martes no vienen a nadie, tienen los viernes, los sábados. Son cientos y cientos los demorados en las comisarías, que por supuesto no pueden estar más de 8 horas, dice ahora la norma, y se comunica al juez correccional para que controle. No debía ocurrir porque esta norma está derogada. La Constitución de la ciudad prevé que no hay arresto en materia preventiva y trae la excepción también. Si es necesario para que alguien deje de cometer la comisión, demorarlo en el momento, esa persona, la garantía constitucional debe ser inmediatamente trasladada ante el juez, dice la Constitución. Bueno, también se han ocupado los legisladores de la ciudad de desnaturalizar esa garantía constitucional con la incorporación de un artículo al Código Contravencional, a la Ley de Procedimiento Contravencional, por el cual se permite a el personal preventor de las contravenciones, cuando una persona es necesario identificarla, o no ha sido posible identificarla, trasladarla ante el fiscal y no ante el juez. ¿Qué pasa ahí? Si se lo traslada ante el fiscal y el fiscal después dispone de la libertad, no le comunica nada al juez, o le comunica que lo detuvo, pero ya se volvió abstracto el control judicial. La garantía constitucional de ser llevado ante el juez para que el juez controle desapareció con ese procedimiento. Es anómalo. Bueno, hay que reconocer que no está siendo aplicado generalizadamente. 150 casos por mes se está aplicando en el Ministerio Público de personas a las cuales detienen. Ahora, son todos casos que seguramente se podrían evitar perfectamente. Hoy, desde que la tecnología permite identificar digitalmente a cualquiera en la calle, o una huella dactilar se le puede sacar a cualquier persona, hasta los pocos casos que me ha tocado ver jurisdiccionalmente son casos en los cuales no era necesario identificar a nadie porque la gente tenía el documento encima. Travesti, detenido con el documento encima y trasladado a la oficina de identificación con motivo de tener una orden de comparendo. No, había que notificarle la orden de comparendo, no había que llevarlo a la oficina, ya estaba identificado, había que notificarlo, señor, no había que tener, bueno, trasladado, y tampoco sin intervención real del fiscal, con lo cual no se respeta la garantía. Ahora, curiosamente, mejoró mucho la situación desde cuando yo trataba estos temas como estudiante, cuando los traté como abogado recién recibido, en la ciudad de Buenos Aires todavía había delito y parecía que nunca se iba a poder terminar, y cuando salió esta Constitución yo dije, bueno, ¿se acabaron los delitos? No. 2 años más de la Rúa nos negó edictos en la capital federal porque decidió que no era el tiempo de abrogar con este sistema. Enrique sostenía que era la forma de prevenir el delito. Dejaron de detener 100.000 personas por año y no se multiplicó la cantidad de delitos en la capital federal. Es mentira, no es cierto que el delito contravencional sirva para prevenir delitos. Es mentira. Dejaron de detener 100.000 personas por año y al año siguiente no hubo el doble de delito ni 10 veces más delitos. O sea, son 100.000 detenciones superfluas que se hacían y se dejaron de hacer de un día para el otro y eran totalmente abusivas e innecesarias desde cualquier punto de vista político-criminal. Tan curioso es una cosa que también se cumple actualmente en la Ciudad de Buenos Aires, es que hay defensa oficial. Llegar al defensor oficial, no me deja mentir, pero esa defensa está limitada porque no está trabajando más que en el fuero penal y en el fuero contravencional. No llega al fuero de faltas, aunque la Constitución dice lo distinto. La Constitución habla del fuero contravencional y de faltas, habla de una justicia contravencional y de faltas en las cláusulas transitorias, y pareciera que la defensa oficial debiera llegar también a la falta. Pero fíjense qué curioso, como hay defensa oficial ahora en materia contravencional, ¿qué ocurre? Preferimos convertir en faltas contravenciones, por ejemplo, el semáforo en rojo, lo convertimos en faltas, dicho por el secretario del Ministro de Justicia de la ciudad, vamos a convertirlo en faltas para que sea más efectiva la represión. No sea cosa que vengan estos abogados que nos plantean cosas y descubren que la figura es atípica, lo que puede. Preferimos que sea una falta, porque como ahí no se meten los defensores, que sea una falta
y no una contravención que supuestamente es más grave. La pena de la contravención puede tener arresto. Por supuesto, no es un mundo idílico. La Ciudad de Buenos Aires se dio una primera ley contravencional, invito a leerla y a compararla, el Código de Convivencia se llamaba. Ya, hasta el nombre fue desafortunado porque no era una ciudad preparada para la convivencia, era una ciudad preparada para el odio y la violencia, y la discusión fundamental sobre ese código fue cómo era posible un derecho contravencional para regular la convivencia sin pena de arresto, sin pena de detención. ¿Cómo vamos a tener un derecho contravencional sin pena de arresto? Yo quiero que alguien me cuente cómo se está aplicando el Código contravencional hoy. ¿Hay pena de arresto en la Ciudad de Buenos Aires? No. Está regulada, eso sí, está amenazada, está combinada. Pero la verdad es que hoy se sigue aplicando un código sin que haya pena de arresto. Entonces, por supuesto, no, se lo modificó el código. No es el código que había, es la ley ahora 1472, el Código contravencional, y trae pena de arresto, trae reincidencia nuevamente, ha traído algunos deterioros que se había logrado evitar en el primer Código de Convivencia que se había dado a la Ciudad de Buenos Aires y que lamentablemente se retrogradó y se degeneró la legislación contravencional en estos aspectos. Fuera de eso, el sistema está mucho mejor que hace 30 años. O sea, el solo hecho de tener defensor hace que la cosa cambie radicalmente, y no es referencia de la Rúa, eso es algo radical. Quiero decir, el solo hecho de que participe la defensa técnica desde el primer momento da garantías de un acotamiento de intervención. Pero también es cierto esto que comentaba, no estoy desmintiendo, no estoy diciendo, es totalmente veraz que lo más importante del derecho contravencional no es la actuación de la justicia contravencional, sino la actuación prevencional. Durante los 2 últimos años o más, durante los 4 últimos años de aplicación de los edictos de policía, el jefe de la Policía Federal, el director de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal no aplicaron sanciones, o por lo menos no aplicaron sanciones efectivas de delitos. Y detenían 100.000 personas por año por delito. ¿Y cómo hacían? ¿Por qué hacían eso? Porque si aplicaban una sanción del 10 días de arresto, había ocasión para un habeas corpus. Y el habeas corpus llegaba a que el juez correccional declarara inconstitucional el edicto de merodeo, el edicto de vagancia, declarara inconstitucional el procedimiento, hubiera violado algún principio constitucional. Entonces, ¿para qué favorecer una intervención jurisdiccional que no nos era favorable en aquel entonces? Y entonces, ¿qué hacíamos? Arrestábamos preventivamente con los edictos. Los edictos eran una gran herramienta de arresto preventivo. Se aplicaba exclusivamente el arresto, la gente estaba sus 24 horas en la cárcel y antes de que tuviera tiempo o de plantear el habeas corpus o de que el habeas corpus tuviera alguna posibilidad de tramitación, la persona estaba de vuelta en su casita o estaba de vuelta en la calle si no tenía casita. Y la volvimos a tener de vuelta que sigue. En total, la volvimos a tener y encarcelamos dentro de las 24 horas y no había ocasión a control jurisdiccional. Bueno, desde este punto de vista, el tema no ha mejorado enormemente. No, sí, hay un cambio sustancial. Ahora, en materia contravencional, hay una intervención inmediata de la defensa oficial que evita que esto pueda ocurrir. No totalmente por esos 150 casos que les comenté, por ejemplo, de traslado para identificación a la oficina de la Fiscalía, pero por lo pronto no se puede ni comparar una realidad de 100.000 detenciones al año a una realidad de 1.500 detenciones al año. Ahora, se podrían evitar y prescindir. Seguro que la Ciudad de Buenos Aires no se va a resentir si prescindimos de las 1.500 detenciones, 1.800 identificaciones en oficinas, que hace feliz al Ministerio Público hacer como criterio de seguridad. Podemos prescindir de eso y no arruinar la convivencia en la Ciudad de Buenos Aires. Podemos hablar de algunas de las figuras. Yo, por lo que veo en la justicia contravencional, lo que más llega como contravención apelado, porque claro, ¿quién apela? ¿Y quién se ocupa de la contravención y de la discusión? Sí. Lo que más nos llega son las contravenciones que pueden afectar a la clase media. El que más se preocupa de apelar es aquel al que le han aplicado la conducción en estado de ebriedad, por ejemplo. En infracción al artículo 112 del Código Contravencional es una de las cosas que más afecta actualmente a los vecinos de la ciudad. Hay otras contravenciones que fracasan totalmente para regular la convivencia. Hay una contravención que tuvo muchas idas y vueltas, que es la el problema de la ocupación de la vía pública. Hoy me tocó denunciar la ocupación de la vía pública. Iba hacia la escuela de mi niño a mediodía y veo cortada la avenida Charcas, la calle Charcas, la avenida Santa Fe toda colapsada, toda la calle. ¿Qué pasaba en la calle Charcas?
había un acto de la Policía Federal entregando el premio del disco, entrega el premio al Cabo González, cortada la calle Chanca, por la Policía Federal, seguro, sin permiso. Yo lo denuncié, yo creo que era una contravención de ocupación de la vía pública sin permiso de la autoridad. No hay que permitir cualquier ocupación de la vía pública sin permiso, y esto claramente no tenía que ver con el ejercicio de un derecho constitucional. Bueno, me gustaría hablar horas y horas de este tema. Me encanta que haya mucha gente interesada en hablar de esta cuestión. Por supuesto que hoy el problema más grave no está en la capital federal, está en la provincia de Buenos Aires, que sigue teniendo su código de faltas sin tocar, y sigue teniendo su policía, la provincia de Buenos Aires, militarizada sin tocar, y en el resto de las provincias que padecen códigos atrabiliarios. Tal vez una buena idea sería volver al código del 21, al proyecto del código, no al código del 21, que justamente fue el que generó el problema, sino al proyecto del código del 21, que traía un libro tercero, siguiendo el modelo del código francés, donde teníamos las contravenciones legisladas en el código penal. Por ahí, si la legislamos en el código penal, nos olvidamos de los problemas. Algo de eso hizo el Congreso de la Nación cuando dictó leyes marco en materia de tránsito, por ejemplo, estableciendo algunos criterios que se tienen que aplicar en todo el país. Nada impide que las contravenciones se regulen a nivel general para evitar la atomización. Pero parece que como no se legisló por el Congreso de la Nación, que tenía encomendado el Código Penal y contravencional también, que era lo que se conocía hasta ese momento, resulta que se atomizó y toda ciudad, toda provincia que hay que dictar sus normas de policía y de convivencia, y por ahí sería bueno realizarlas para tamizar mejor las figuras y para limitar la atrocidad que suscitan, por ejemplo, las figuras de escándalo, de merodeo, de homosexualidad en algunos códigos de faltas de nuestro país. Bueno, muchas gracias. Si no se puede corregir, o sea, si no podemos impedir que la policía lo detenga, no sería posible traer una sanción para la policía que detenga, si no lo policía. Una sanción administrativa o algún tipo que haga. En mi opinión, si está derogada la atribución de detener por la violación de antecedentes, es un caso de privación ilegal de libertad. El problema es lo que decía Miguel Yáñez, la selección del sistema penal. ¿Cómo opera el sistema? Con selectividad secundaria. La policía va presa, no va presa, porque es la que previene los sumados penales. Los que van presos son los que se van presos a la policía, sin funciona el sistema penal en el mundo entero. Los que van presos son los que llevan presos. Lo que sí se puede hacer excepcionalmente, yo creo que nunca hubo una posibilidad de cambio tan importante como la que hay ahora. Las autoridades de la Policía Federal nunca estuvieron tan convencidas de que hay que cambiar esto, por ejemplo. Nunca hubo alguien tan convencido. Por ahí no tienen tiempo material de hacerlo, por ahí se están buscando el momento oportuno. Pero nunca hubo gente tan convencida como Palmieri, Tamaño, Garré en este momento de cambiar este tipo de disposiciones. Hay que llevar las propuestas y plantearlo estructuralmente, plantear que es el momento de una directiva de que esto está derogado, hay que